Hola amigos, hoy vamos a ver algunos tips, algunos temas sobre el cabello. El primer tema es el tema de dónde debe de ir el cabello. Pongamos que esta fuera la medida ideal de un rostro, 3 medidas iguales y media. En la media es donde iría el cabello, es decir, algo así, una especie de bombilla que sería nuestra cabeza, a esta altura de los ojos y aquí la raíz del cabello. Esa sería la medida ideal aparente de donde debería de ir. Bien, pero eso no es lo que vamos a ver ahora. Lo que quiero deciros es que, por ejemplo, el cabello nunca debe de ir pegado a lo que es el cráneo. Eso ya lo había comentado, pero os lo recalco ahora. Lo segundo es que la línea que divide el cabello con lo que es la cara nunca debe ser una línea así, sino algo totalmente discontinuo, como lo que he hecho al principio. Voy a borrar un poco más para que se vea bien. ¿Ves? Y así, es decir, líneas discontinuas que representan realmente el cabello naciendo de la piel. Una línea no representaría un cabello realista, ¿de acuerdo? Así pasaría pues con todas partes. Es decir, esto no. Esto parecería pues un clip de Playmobil. Y eso es lo que no podemos hacer en un retrato nunca. Bien, vamos a ver las líneas fundamentales de cómo se hace el nacimiento del cabello. Para empezar, para ir cogiendo marcha con este tutorial. Hago unas pequeñas líneas para saber para dónde va a ir. Sombra aquí, ¿veis? Las primeras sombras. ¿Dónde van a ir? La raíz del cabello. Y ahora ya marco algunos pelos. ¿Veis? ¿Por qué hago esto? Porque donde se une el cabello a la cabeza, a la piel, en el límite, suele ser, y debemos de marcarlo casi siempre, un poco más oscuro que el resto del cabello. Y está muy bien, y debemos marcar algunos cabellos, sin marcarlos todos, porque sería imposible dibujar cabello a cabello. Tened en cuenta que eso sería un trabajo de chinos, y muy poco práctico además. La unión con la piel debe de ser un poco difuminada, ¿veis? Aquí estoy utilizando este pincel, como podéis utilizar el difumino o un paño o lo que sea, pero que no sea muy marcada. Se tienen que ver los cabellos, pero que no sea marcada. Veis que he marcado donde viene la luz y por tanto el pelo me hace sombra y aquí en esta parte de aquí abajo tiene que estar más oscuro por narices, porque ahí no llega la luz. También pasaría lo mismo pues aquí donde hay formas y partes del cabello, en mechones distintos, etc. Digamos que la sombra nos va a marcar mucho la unión del cabello con la cabeza. Mucho mejor, estaréis de acuerdo conmigo, espero, que una simple línea que pues parecería pues eso, un cómic o un muñequito o algo parecido, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dar un poquito más de tema para que veáis que debajo de cada mechón es interesante darle un poco de sombra para darle volumen, ya que cada mechón de pelo efectivamente proyecta una sombra en la parte del pelo que está debajo. Dibujar pelo, ya os digo yo, que es un trabajo laborioso si queréis lograr un buen efecto. Tenéis que ir poco a poco, hacer cada parte como si fuese algo independiente. Y ahora esto es lo que quería veros. Si este fuese un rostro normal con las proporciones bien dibujadas, 1, 2, 3, la de arriba sería un medio, ¿veis? 1, 1, esa sería la proporción ideal de un rostro, ¿de acuerdo? De su largo, y de perfil sería igual. Pero vamos a ver, aquí estaría la raíz del pelo, como la veríamos de frente. Esto sería en un rostro en proporciones ideales, ¿de acuerdo? Pues ahí estaría la raíz del pelo y bueno, pues arriba un poco más de pelo y en el de enfrente pues la misma altura, lo mismo. Pero, ¿y por qué estoy dibujando estos? Ahora lo vais a ver. Aquí a la oreja. Dejamos un momento que termino esto, bajo hasta aquí, muy bien, pues esto, más o menos ya lo tengo. Tengo una cabeza más o menos esquematizada de lo que sería el cabello. ¿Qué sucede si yo no estoy viendo la cabeza de esta persona completamente de frente? Y para verlo, tumbo el dibujo como veis, imaginaos que yo estoy enfrente y estoy viendo, ¿qué pasa? Que ya no veo, ¿veis? Ya no veo las mismas medidas, la parte de arriba parece mucho más ancha que este medio, ¿verdad? Se ve mucho más ancha, ya no nos valdrían las proporciones ideales y si la cabeza está más inclinada ni os cuento, muchísimo más ancha. Lo mismo sucedería si lo hacemos al revés, es decir, si yo estuviese mirando la cabeza un poco desde abajo, y esto os lo digo porque es muy difícil que alguien que esté posando por un retrato o incluso una fotografía os mire exactamente la postura perfectamente de frente.
casi no va a sucederos nunca. Por tanto, los cánones muchas veces para hacer un retrato natural son poco utilizables. Bien, vamos a seguir con siguientes pasos, siguientes tips de este tutorial. Pongamos que yo hago esto aquí. ¿Veis? Vamos a ver cómo se hace, pues eso, un cabello, los primeros pasos de cómo marcar un cabello que sea realista. Lo primero sería hacer la estructura con unas líneas básicas, sin marcar mucho, y esas serían un poco pues la dirección en la que van cada mechón, en donde cambian de dirección, etc. Luego todo esto lo matizaremos con sombras y con luces, pero es muy importante que sepáis cuál es la estructura que va a llevar ese peinado. Si os fijáis bien, cuando vais por la calle y veis a la gente, veréis que cada peinado lleva una estructura, es decir, unos mechones van hacia un lado, otros mechones van hacia otro, la sombra va por un lado, la sombra va por otro. Y eso es lo que va a hacer que vuestro cabello sea efectivo a la hora de hacerlo. Bueno, una vez que he hecho la estructura, pues he llenado un poco de grafito, que evidentemente ahora voy a difuminar porque solo lo quiero para rellenar, para hacer un fondo. ¿De acuerdo? Ya tengo un fondo en la parte que será un poco más sombreadas. Y con la goma de borrar moldeable, pues empiezo a retirar grafito de aquellas zonas que yo quiero que estén más luminosas. Recordad, aquello que está oscuro se aleja de nuestra vista y lo que está claro se acerca. Con un lápiz duro, en este caso pues es un 3H, podría ser un 2H o un 5H incluso, marcamos algunas líneas y algunos cabellos y ya vamos dando detalle. En este caso sobre todo porque es un cabello rubio con sombras. Como veis, un lápiz tan duro, bien afilado, nos da unos matices de cabellos muy bien marcados. Y ahora empezamos a dar sombras, las sombras más oscuras. Esto lo podéis hacer con un 6B o con un 8B, que os va a salir muy bien. No marquéis todo de sombras, recordad. Cuanto más niveles de grises haya, más interesante es vuestro dibujo y más realista parecerá. Unas partes tienen que ser más oscuras y otras más claras. Normalmente la parte que está por debajo de cada cabello, de cada mechón, debe aparecer un poco más oscura, puesto que tiene sombra. A no ser, claro está, que la luz viniese de abajo, pero esos son casos muy pequeños, o sea, poco comunes y mucho menos si estáis haciendo un retrato. Si estáis, por ejemplo, pues como me ha pasado a mí, en una plaza turística y estáis haciendo retratos a gente que tenéis sentado delante de vosotros, la luz viene del sol y viene de arriba, entonces la sombra la tienen por debajo de los mechones. Si lo hicieses en un estudio pasaría 3/4 de lo mismo. La única ocasión en la que veríais la luz por abajo sería que quisierais hacer un efecto terrorífico o misterioso en esa cara. Y este otro ejemplo que voy a daros, que este es muy sencillito, es para que veáis hasta qué punto es importante el cabello en un retrato. El cabello define la personalidad, igual que cuando dijimos el curso de figura que la ropa definía la personalidad de un dibujo y la persona. En un retrato el cabello es la ropa de ese retrato, es su vestimenta. Podemos reconocer a una persona fácilmente y su estilo simplemente por su cabello. De hecho, hay retratos que simplemente con hacer bien su cabello sabríamos quién es sin hacer nada más de la cara. Por ejemplo, un retrato de Marilyn, lo más importante de ese retrato probablemente sea su cabello. En este caso estoy haciendo pues un tupé tipo pues, de un admirador de Elvis, y vemos claramente pues eso, que es pues la personalidad de ese personaje. Vemos que es un chico desde el primer momento, no os ha quedado duda. Veis que una vez que he dado la sombra, la estructura, he borrado las luces y ahora marco algunos cabellos con el lápiz duro para hacerle textura, que es el mismo proceso que antes, y ya lo tendríamos. Vale, siguiente ejemplo. Como veis, hoy este es un vídeo de muchísimos ejemplos. Hago aquí una cabeza esquemática fea, horrorosa, porque quiero que veáis cómo sería el cabello de un chico, el típico cabello que va de punta hacia arriba, como se ha estado llevando estos últimos años, muy a menudo. Bueno, pues aquí sin extenderme más, sin hacer más, simplemente pongo esto para que no nos dé miedo y que no sea una cara vacía. Bueno, me pongo con el cabello. La unión, por siempre, con sombras. Luego ya, si quiero, marco cabellos, pero en principio empiezo con sombras. De este modo no me voy a equivocar y la unión del cabello va a quedar mucho más natural.
Como veis, estos dibujos que estoy haciendo son muy esquemáticos y poco definidos. Bueno, como es un cabello de punta y despeinado, hago algunas líneas que lo sugieren, pero no se me ocurre hacer una cresta así con piquitos. Hago algunas, pero muy poquitas, ¿veis? Discontinuas. La unión, evidentemente, mucho más oscura, como os he explicado antes, siguiendo las líneas del cabello, siguiendo sus direcciones, muy importante esto. Y ya una vez que tengo la estructura, pues empiezo a dar sombras por aquí y sombras por allá. No pueden ser sombras muy grandes ni continuas porque el cabello está despuntado. Sí, esta palabra tan peluquera nos indica efectivamente que el cabello no es una masa homogénea como por ejemplo una melena suave de una chica o de un chico con una melena suave bien peinada. Bien, la unión con el cráneo, con la piel del cráneo, ya la habéis visto, la he matizado, la he suavizado con el pincel que le podría haber hecho con el difumino o con el pañuelo. Doy sombras con una goma de borrar, en este caso una goma de borrar normal porque me apetecía hacerlo y porque tenía a mano, y saco más luces con la goma de borrar moldeable. Una vez que tengo hecho esto, voy volviendo a marcar sombras y es un proceso que poco a poco va dotando de mayor realismo a este peinado. Ya sabéis, cuantas más veces difumináis, esto ya lo he dicho en varios tutoriales, pero lo recalco porque creo que nunca queda de más. Cuantas más veces pasáis por el proceso de dar grafito, difuminar grafito, sacar luces y dar detalles y volver a empezar, más realista va a quedar y más detallado va a quedar vuestro dibujo. Ahora vamos a ver todo lo contrario. En vez de un pelo totalmente así despuntado, pues un típico pelo suave, un poco al viento, con un poco de flequillo de una chica, un pelo liso. Igual, primero estructura del cabello, ya la he hecho, un poco la estructura, pues donde va a ir el flequillo, donde va a ir un poco por encima cada mechón. ¿Veis? O sea, es como una mecánica que si la establecéis os va a hacer mucho más sencillo el proceso de crear cabellos realistas, que sabéis que pues a veces es un poco engorroso y a veces nos cuesta. Bueno, marco un poco lo que es el contorno de la cara para no liarme y algunos detalles. Por ejemplo, cuando acaba el cabello hacia afuera, el cabello va de más pelo a menos, es decir, los cabellos que están al viento o que están sobre los hombros tienen que ser menos. Esta parte interna del cabello que he dibujado ahora tiene que ser oscura porque da mucha sombra. Y además este pelo lo estoy haciendo oscuro. Y veis que voy marcando luces y sombras, todavía no he borrado nada, no he difuminado nada, añadiendo grafito con el que poder trabajar y con el que poder dar detalles. Vuelvo a añadir más oscura aquí. Esta zona debería de ser, no sé si me da tiempo, pero tiene que ser la parte más oscura de todo el dibujo. Y además eso, si yo estoy haciendo todo el retrato, va a hacer que sobresalga hacia afuera. Bueno, ahora difumino, porque lo voy a dejar así, quedaría como muy vasto, ¿no? Se podría dejar, pero queda como muy poco terminado. Y con esto, que es el difumino, o esfumino, dependiendo del país en el que lo estemos hablando, difumino de esta modo, como si fuese un lápiz con el que arrastro las fibras. El difumino va muy bien para difuminar, pues eso, líneas, pero no para grandes zonas amplias porque no daría un efecto suave, sino a rayajos. Bien, una vez que he hecho esto, pues ya empiezo a sacar con la goma moldeable algunas luces y a definir los límites de los mechones. Esos que había perdido al difuminar, los vuelvo a sacar, ¿veis? Es realmente muy sencillo. Y poco a poco voy logrando un efecto cada vez más real. Ahora doy sombra en la parte de debajo de cada mechón, ¿veis? Por mechón me refiero a grupos de cabellos que van en la misma dirección sin cambiar, ¿de acuerdo? Los mechones del cabello pues van cambiando de una dirección a otra. Cuanto más largo es el cabello, más ondulado, más mechones tiene y más complicados de hacer. Simplemente es ir mechón a mechón, dibujando cada uno y luego ya darle detalle, ¿de acuerdo? No darle muchos detalles, pero sí darle detalle. Bien, un poquito por aquí. Damos un poco más de sombra, marcamos algunos cabellos, ¿veis? Sin marcarlos todos, pero sí sugiriendo donde hay pelo, ¿veis? Y como veis queda un efecto bastante chulo. Bueno, y ahora pues creo que otro tip que sería muy importante es hacer cómo se hace un rizo. Un rizo hay que hacerlo en fases, es decir, primero se haría la parte exterior y luego la parte interior del rizo.
no es continuo. ¿Veis? Aquí sería la parte interior, se ondula y parte exterior. Y el siguiente secreto para hacer un rizo y que tenga éxito vuestro dibujo es, efectivamente, la sombra y la luz. Un rizo es de todos los peinados que podéis encontrar, el que más 3D o más textura 3D puede tener, el que más volumen tiene que tener. Así que la diferencia entre luces y sombras tiene que ser muy acusada, muy marcada y con mucha variedad de grises y oscuros, la mayor que podáis lograr. Bien, he aplicado grafito a la estructura que he dibujado, ahora la difumino siguiendo las líneas en las que tiene que ir el cabello. Vuelvo a dar luces, el proceso veis que es exactamente el mismo en todo momento, y sombras. Ahora voy a marcar sombras más oscuras. Antes de hacer detalles, antes de hacer nada, ya tengo las sombras medias, así que voy a hacer sombras más oscuras para darle más volumen. Si tuviese tiempo y este tutorial pudiera ser un poco más largo, daría las sombras incluso mucho más profundas y más pequeñas cada vez. De este modo aumentaría la sensación de volumen. Recordad, lo oscuro huye de nuestros ojos, lo claro se viene hacia nosotros, por tanto, la parte clara, la parte que no está dibujada, tiene volumen hacia nosotros. ¿Bien? Ahora con el lápiz el lápiz duro, pues marco algunos cabellos, ¿veis así? Un poquito de este modo, siguiendo siempre con el dibujo, no os ocurra cruzarlo, ni hacer una trama porque aquí os cargaríais el dibujo, tenéis que seguir el contorno o la dirección en la que iría el cabello. Bien, pues esto sería más o menos pues un rizo hecho. Recuerdo un retrato que hice hace algunos años a una amiga que tiene unos rizos maravillosos y creo que fue lo más duro que he hecho en toda mi vida. La cantidad de rizos que tenía esta chica y tan bien definidos, por cierto, que me costó muchísimo lograr un gran realismo. Bueno, pongamos que en vez de rizos lo que queremos hacer, aquí estoy haciendo es un mechón de pelo ondulado. ¿Cómo lo logro? Para que sea más o menos realista. Bien, pues hago la estructura como antes, aplico las sombras donde tienen que ser oscuro, con un lápiz más o menos blando. ¿Veis? Hago algunas divisiones entre cabellos porque no va a ser todo una masa, sino que tienen separaciones. Y igual que antes, bueno, ya tengo una estructura, difumino. Bien. Hasta aquí todos de acuerdo, o sea, he difuminado, he hecho estructura y bueno, pues el proceso siempre es el mismo. Veis que es muy sencillo ir logrando más y más realismo. Me habéis mandado mogollón, habéis puesto mogollón de retratos en el grupo, de verdad estoy alucinado con vosotros. Tenéis una creatividad impresionante. Hay un nivelazo por parte de algunos increíbles, una creatividad por parte de otros increíble, una capacidad de observación tremenda. Me dejáis, os lo juro, que creo que muchos tendréis que acabar antes o después en un museo con vuestros dibujos. Bueno, sigo marcando las sombras. Bueno, ya sabéis, amigos, esto ya está acabando. Los que no lo hayáis hecho y seáis nuevos en el canal, suscribiros para estar al tanto de nuevos tutoriales. Y ya sabéis, si queréis compartir esto con vuestros amigos, sois libres de hacerlos. Por cierto, el que quiera hacerlo, en los comentarios añado el link para el grupo en el que compartimos, trabajamos y nos ayudamos unos a otros en un grupo de trabajo por y para artistas incipientes, consagrados, principiantes, todo. Todos estamos admitidos y todas las técnicas están admitidas siempre y cuando nos repetemos y siempre y cuando todos trabajemos en pro del arte. Venga, hasta el próximo tutorial.